tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Un gusto que nos acompañe y como todos los fines de semana les recuerdo que este programa está siendo grabado, importante mencionarlo por la velocidad en la que se generan noticias, particularmente de, yo diría, bueno, de los tres países de los que vamos a estar hablando el día de hoy. Mayormente de Venezuela. Usted sabe que las cosas cambian a cada minuto, hay declaraciones, contradeclaraciones, vaya, en fin, lo que se le ocurra. Entonces, bueno, saber que está grabado, porque mis invitados están informados, pero tampoco somos adivinos, ¿no? Es el futuro, así que de aquí a que salga ese programa al aire, las cosas pueden haber cambiado. Vamos a estar hablando, obviamente, de Venezuela, de lo que ocurre en el caso de Roberto Marrero, por otra parte, la reacción de la comunidad internacional. El papel lo sigue aguantando todo, pero en las acciones, bueno, pues son las sanciones que ya hemos venido viendo. Esto es lo que ya llama la atención con la declaración de Luis Almagro, trayendo de vuelta o reviviendo el tema de la responsabilidad de proteger, que es un tema que bueno, implica una intervención militar en Venezuela, ¿no? Pero ya Luis Almagro lo hace públicamente, es decir, habla de la responsabilidad de proteger. Y por otro lado, lo que está ocurriendo en Guatemala, en esta pugna de poderes que hemos visto ya desde hace pues más de un año. Estoy hablándole de Jimmy Morales, la CICIG, la exfiscal Tel Maldana, ahora candidata, que tiene una orden de captura, pero al mismo tiempo ya fue inscrita como candidata. Se debaten entre que si tiene o no tiene la inmunidad, en fin. Y por el otro lado estamos hablando de Nicaragua, un diálogo que, con todo respeto, parece un vacilón, ¿no? Porque se comprometen a liberar presos, pero entonces cuando liberan resulta que tienen al mismo número o a más y después los tienen que volver a liberar, y entonces Daniel Ortega sale a hablar, pero Ortega ni siquiera habla del diálogo y entonces califica a la oposición como caínes, en fin. No voy, en Argentina tienen una palabra muy buena para definir estos escenarios, pero no la puedo decir. Empieza con D. Voy a dar la bienvenida a mis invitados esta mañana. Inicio con Antonio María Delgado. Es reconocido periodista venezolano. Es reportero para Latam y Venezuela, o sea, Latinoamérica. Y además fue editor en Reuters y América Economía. ¿Correcto? Sí, sí, así es. Así es, porque me lo pasaste tú ahorita. Bienvenido, bienvenido. Quiero dar la bienvenida a Soledad Cedro, destacada periodista argentina y analista política. Trabaja para Radio Caracol y contribuye en política para diferentes medios, como el día de hoy en Fuentes Confiables. Bienvenida. Gracias, Fernando. Gracias por estar aquí. Arnulfo Peralta, periodista independiente de Nicaragua. Trabajó 14 años en Televicentro de Nicaragua, Canal 2, actualmente exiliado por amenazas contra su vida por cuestionar, como muchos nicaragüenses más, al presidente nicaragüense Daniel Ortega. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bienvenido. Digo, muchos nicaragüenses más, no solo que cuestionan, que están en el exilio por la misma situación, ¿no? Por un tema de seguridad y de persecución. Bueno, en el planteamiento tenemos aquí en la producción Venezuela como el primer tema, ¿no? Si les parece arrancar con esto y lo que veíamos ocurre la semana pasada con Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó. Así es. Además de pues una reacción internacional que para muchos, de nueva cuenta, deja mucho que desear. Hay cada vez más presión para que haya acciones concretas, y la acción concreta que mayormente apuntan es una intervención militar. Luis Almagro ahora hace hincapié en la responsabilidad de proteger, que ha sido mencionada millones de veces por personas como Diego Arria, por ejemplo, ¿no? Yo les pregunto, ¿el papel lo sigue aguantando todo? ¿Ya es momento de tener otro tipo de acciones? ¿O seguirán funcionando desde su perspectiva las sanciones administrativas que está tomando Estados Unidos contra PDVSA, contra personas particulares del régimen de Maduro? Y hoy anunciaron nuevas sanciones. Anunciaron contra una serie de bancos venezolanos, incluyendo el Banco de Venezuela, que es uno de los mayores del país, contra Bandés, que es el Banco de Desarrollo de Venezuela, el cual por años fue el eje de una serie de esquemas de corrupción, se financiaba de todo. Chávez manejaba ese banco como si fuera su chequera personal y tenía miles de millones de dólares ahí, y otros bancos que están relacionados con ese. Estados Unidos dice que estas son el inicio de las sanciones, que las más duras todavía no las ha aplicado. Pero ciertamente empieza ya a hablarse directamente sobre el tema de la intervención militar. Esto se está hablando, como mencionabas, por el secretario Almagro, pero también se está debatiendo hoy en Venezuela. Y empieza a hablarse sobre eso. Pero se ha venido hablando desde hace mucho ya. Sí, pero estamos hablando de que ya las personas que generan opinión pública en Venezuela lo están discutiendo. Okay. Ahora, esto, tal como se está planteando, tendría que pasar inicialmente a través de la Asamblea Nacional, y habría que ver... ¿El 187? El 187.
que tendrían que aprobarlo. Y todavía entiendo yo que hay resistencia dentro de los partidos políticos tradicionales. De manera de que este es un tema muy delicado. Sin embargo, a ver, vamos a plantearlo en el esquema de Juan Guaidó. Es decir, tiene necesariamente que pasar por la Asamblea convocando el 187, o puede ser, en este caso, Juan Guaidó, que es reconocido como presidente encargado por más de 50 países, el que lo convoque. ¿Necesariamente tiene que pasar por la Asamblea? Según la Constitución, es la Asamblea la que puede autorizar que haya presencia de una misión militar extranjera en el país. Okay. De manera de que si se quiere seguir las reglas, tendría que ser así. Quien hace el planteamiento, la solicitud, puede ser cualquiera, puede ser el Guaidó, pero puede ser cualquier funcionario. Pero tiene que aprobarse o invocarse el 187. Y para que Estados Unidos, o para que Brasil, o para que Colombia, y muchos de estos países han manifestado que no están muy contentos con la idea, para que ellos puedan ir... Casi todos, ¿no? Sí. Casi todos han dicho vía pacífica, vía diplomática. ¿Hay salida pacífica? Si alguien tuviera la respuesta, creo que todo sería mucho más sencillo. No se sabe qué es lo que puede pasar. Ahora, es evidente que Maduro va a hacer todo lo posible por resistir. Esta semana vimos que hubo un diálogo entre Estados Unidos y Rusia en Roma, quizás para negociar una posible salida de Maduro. Por otro lado, se sabe de las negociaciones con el gobierno español. Abrams mismo ha dicho que por el momento no está contemplada la intervención militar, así sea de una coalición, no solamente de los Estados Unidos, aunque todo está sobre la mesa. Ahora, la pregunta que yo me hago, sé que mucha gente en Venezuela está pidiendo, no solamente los políticos, no es un tema de la Asamblea Nacional, sino la gente está pidiendo una intervención militar. Nos cuentan nuestros colegas a diario que están en Caracas, en Maracaibo, en distintos lugares, que la gente a Guaidó, que está haciendo esta gira por todo el país, le pide que por favor que haga algo, que por las buenas este hombre no va a salir. Es la frase popular. Y entonces, por otro lado, tenemos a Estados Unidos, que está reacio, a Brasil, que ha dicho que no estaría dispuesto a prestar su territorio como base de partida para que una intervención militar de una coalición ingrese a Venezuela, aunque sabemos que existe la opción de Colombia o hacerlo a través del mar. Colombia ha sido, Colombia ha sido quizás un poquito más abierto con el tema, también es porque son los que están recibiendo la influencia más directa de la inmigración. Entonces, por otro lado, también todos estos otros países que están reacios a una intervención militar necesitan de alguna manera que se solucione el tema venezolano. Lo necesitan en términos de seguridad. Para Estados Unidos, por ejemplo, Venezuela es un problema de seguridad nacional. Pero creo que para la región también, ¿no? Para la región es un entera, problema que no se ha asumido. Y es un problema electoral también. Si lo vamos a pensar en términos electorales de Estados Unidos, Donald Trump tiene una reelección en el 2020. Está bien, hay tiempo, pero estamos ya en campaña de alguna manera. Es un tema buenísimo. Y necesita el voto hispano de aquí, de la Florida, porque necesita ganar la Florida. Y el voto hispano de la Florida difícilmente lo va a ganar si no hay un resultado concreto con Venezuela, que a su vez ojalá traiga cola con Cuba y con Nicaragua. Pero si no hay un resultado concreto, es muy difícil que él gane el voto hispano de la Florida, y sin ganar el voto hispano de la Florida es muy difícil que gane el Estado, y sin el Estado es difícil que gane la reelección. Con lo cual, algo va a tener que hacer, simplemente mirándolo desde el punto de vista electoral americano. Quiero retomar dos cosas de lo que nos acabas de decir, Soledad. Uno es Brasil. Hubo una declaración en la reunión que se sostuvo con Donald Trump y Bolsonaro. Hubo una declaración maravillosa que creo que a muchos medios se les fue por debajo de la mesa. Y es que Bolsonaro deja claro, dice, hay temas o hay cosas de estrategia que no se van a discutir en público porque entonces dejarían de ser estrategia. Y a mí el mensaje de esa frase de Bolsonaro me parece contundente, porque estamos viendo movimientos estratégicos en la salida de diplomáticos rusos después de la reunión con Elliot Abrams, en la salida de diplomáticos chinos, que son los dos países que apoyan a Nicolás Maduro. ¿Por qué el mensaje de Bolsonaro pudiera tener detrás una intervención militar o la planeación de la misma? Pero es que aquí, más allá de eso, Fernando, no es si el momento es ahora de una intervención militar, es si ya se agotaron todas las vías para poder llegar a una decisión tan extrema como es la intervención militar en una región que ha sido quemada con leche, en el sentido de que son, si se quiere, democracias nuevas
pero desafortunadamente Venezuela en los últimos 20 años viene contaminando a muchos países. En la región centroamericana, sobre todo, Nicaragua es un ejemplo claro de ello y el espejo en el que se está viendo en Nicaragua en este momento. Y entre otros países que tomaron el chavismo como bandera política y que ejecutaron el socialismo del siglo XXI y que, a resumidas cuentas, lo que están en estos países es sumergidos, muchos de ellos, en la pobreza y en crisis sociopolíticas. Tenés a un grupo de Lima al que Estados Unidos, de una u otra manera, aunque Estados Unidos pertenezca al Grupo de Lima, le ha presionado para que existan más presiones o sanciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro y sus allegados. Esta semana se ha conocido de que el Grupo de Lima puede presionar para que Venezuela, a través de Juan Guaidó, tenga representación en el Banco Interamericano de Desarrollo en una cumbre que se realizará en China. En tal sentido, eso habría que esperar esa reacción si realmente el Grupo de Lima puede presionar a China para que Guaidó tenga su representante. Por otra parte, nos encontramos que, Juan Guaidó a estas alturas, con cerca de 86 delegaciones diplomáticas, recordemos que Venezuela hoy por hoy es el que tiene mayor representatividad diplomática de Latinoamérica, solo superado por Brasil y Cuba, a nivel mundial. Estamos hablando de que qué cantidad de estas delegaciones diplomáticas están siendo tomadas en su totalidad por la representación de Juan Guaidó. Pero llevaban varios y 2 simbólicas ahora. Simbólicas, aquí exactamente. en Estados Unidos. Exactamente, que ocurrieron esta semana. Sí, Nueva York, Washington. Ocurrieron esta semana. Entonces, vuelvo al tema de si el momento es ahora para una intervención militar cuando aún se espera que el Grupo de Lima, por ejemplo, presione más a Venezuela. Pero tiene señales, o sea, aquí hay, entiendo lo que me estás diciendo, pero aquí hay señales muy claras, bueno, Antonio, por ejemplo, como lo de Roberto Marrero. O sea, tú estás viendo el accionar de la comunidad internacional, ¿correcto? Cuando pensaríamos todos que este accionar de la comunidad internacional con sanciones, con reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado, con el desconocimiento de los representantes diplomáticos, porque así es, todos los países que lo han reconocido ya no reconocen a los diplomáticos del régimen de Maduro. Pero entonces la reacción es Roberto Marrero. Es decir, el círculo más cercano a Guaidó, el personaje más cercano a Guaidó, hoy está preso, está acusado de terrorismo. Entonces, ¿está funcionando o está radicalizando al gobierno de Maduro? Puede ser contraproducente. O puede estarse probando Nicolás Maduro, o estar probando la comunidad internacional. Yo no sé si ¿Cuál sería la reacción de la comunidad internacional? Yo no sé si a estas alturas Maduro esté probando. Yo no sé si a estas alturas Maduro esté probando. La otra duda es si Maduro fue el que pidió esa detención. Eso, no sé, supongo que Antonio tendrá mucho más información que yo al respecto, pero es una gran duda, a ver si la orden viene de Maduro o si hay un quiebre interno dentro de lo que es el liderazgo de la dictadura en este momento y fue otra persona el que ordenó buena esa noticia detención. Cuando Maduro dice que hay una reestructuración de gabinete, ¿no? Sí. Sí. Interesante eso. Hay dudas sobre eso, precisamente. Incluso el propio Guaidó, el día siguiente, o el mismo día, pero Sí. del arresto, empezó a decir, bueno, Maduro, ¿fuiste tú? O sea, lo que digas que no tienes control del aparato represivo, o eres tú el responsable. O si tú no eres responsable, no tienes control del aparato represivo. De manera que fue uno de los temas que estaba enfatizando, dando a entender de que Maduro podría no haber estado detrás de la orden. Ahora, la intervención. Yo creo que no estamos viendo todavía los preparativos de una intervención. Yo me temo que va a ser necesaria esa intervención, porque tal como hablamos acá la otra vez sobre la naturaleza del régimen, esta gente no se va a ir sino por la fuerza. De manera de que la tesis de que ibas a crear un rompimiento de las Fuerzas Armadas y que iba a haber un movimiento militar que iba a tumbar a Maduro, esa tesis no demostró no estar ahí. Las Fuerzas Armadas me da la impresión a mí que no está en capacidad de intervenir. De manera que al final, si se va a querer buscar una solución a esto, va a tener que hacer algún tipo de fórmula de una presencia militar externa para forzar al régimen a hacer esto. Es una fórmula aria y la responsabilidad de proteger, al final de cuentas, que es la que está ya mencionando Almagro. Primero vamos a ver el 187. Cuando veamos el 187 es porque entonces empiezan a hacer los pasos. Me da la impresión de que, porque yo no veo a Estados Unidos
unilateralmente. Pero no creo, no, yo tampoco, Sí. unilateralmente no lo creo. Claro. Es un paquetote para Donald Trump que le puede reventar la Pero cara, si no hay 187, se puede argumentar de que fue unilateral. Ojo, pero el hecho de que no veamos que se esté invocando el 187 no quiere decir que ya se estén moviendo los mecanismos detrás para tener todo organizado. Sí, mi fuente es en Washington, porque este es el tema de fondo. Sí, sí, Mis temas en Washington me dicen que todavía no hay movimiento de eso. Todavía no hay movimiento. Todavía no hay movimiento de eso. Ahora, aquí no olvidarnos de algo, si quieren lo cerramos después de la pausa, pero cuando yo siempre se lo he dicho a Luis Almagro y a varios más, ¿no? Pero particularmente a Luis Almagro. Los mecanismos, la Carta Democrática, el sistema interamericano, no sirven. No están funcionando. O sea, a ver, entendamos una cosa. Tienes a un régimen que está acusado de crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico, de relación con grupos terroristas como Hezbollah. Es decir, lo que tienes es un grupo delincuencial que ha tomado el poder. ¿Por qué va a funcionar a través de un mecanismo absolutamente? Acá no es Maduro contra la oposición venezolana. Acá es, como tú dices, Hezbollah, el ELN, lo que queda de las FARC, los grupos narcotraficantes, toda esta gente detrás de la figura de Nicolás Maduro. Tampoco me parece que tenemos que ver a una intervención de una coalición, una intervención militar de una coalición necesariamente como que falló absolutamente el derecho internacional, no. porque en el derecho internacional está previsto como una medida extrema, pero es una medida que está prevista en el derecho internacional. Déjame marcar pausa, regreso, cerramos la idea regresando de la pausa si quieren, ¿no? Marco pausa y ya regreso. Ya no sé en qué nos quedamos, ya se me fue. Es que como siempre en el corte comercial, ya estábamos cerrando la idea. Bueno, estábamos hablando de que no necesariamente es una falla del derecho internacional el hecho de que haya una intervención militar de una coalición, que puede ser, entre otras cosas, humanitaria también. Claro. Que así es como se ha planteado. Lógico. Lo humanitario que hasta ahora resuena en los oídos de Nicolás Maduro y desafortunadamente no ha podido ayudar, no ha podido ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Bueno, sí. Del tipo que se quería. Ojo. Ahora sí, menos intervención. Sí, el mismo. militar. No, espérame. El mismo régimen de Maduro ha dicho que ha llegado ayuda de Rusia, ¿no? No, es cierto. Habría que Es ver. cierto. Y ellos Que enviaron ayuda que también además a otros países. me parece, ahí tengo que morderme la lengua a veces. Me parece muy ilógico que tú digas que no necesitas ayuda y después anuncias que te está llegando ayuda. O sea, aceptas que necesitas ayuda, pero tiene que ser de mis amigos, no de los tuyos. Eso es lo que está pasando. Habría que ver cómo resuena todo este tema de la intervención militar entre la conversación que sostuvo recientemente Estados Unidos con Rusia. Recordemos que Rusia tiene muchísimos intereses en Venezuela. Rusia, China, tienen dinero que invertido. recuperar. Más de 9.000 millones de dólares Por parte de invertidos Rusia, sí. Claro. en inversión petrolera y energética. O sea, tiene mucho que perder Rusia y ojo, porque a Rusia le interesa, si bien, seguir negociando con Maduro, pero por recuperar esa inversión están dispuestos a sentarse con quien sea, porque no son 4 centavos los que están. Pero a ver, Arnulfo, aquí hay un tema que lo he hablado con la oposición, con muchos de la oposición, incluso con el mismo Guaidó. Y yo se los dije, tienen que hablar con Rusia y China porque ellos necesitan recuperar su dinero, no van a perder dinero, ¿no? Ajá. Pero ¿cuánto de ese dinero, de esa inversión es legal? Aquí hay inversión de Rusia y China que es ilegal. Y es dinero que no van a recuperar, porque la misma oposición ha dicho, nosotros les vamos a dar la plata que les tenemos que dar legalmente, pero la plata que han hecho por debajo de la mesa, nosotros no la vamos a reconocer, porque eso sería avalar precisamente el robo que le han hecho a los venezolanos. O sea que cuidado, y esa cantidad de dinero. Sí. Creo que esta reunión reciente que tuvo recientemente Abrams con el vicecanciller ruso, están discutiendo precisamente de eso. Y según entiendo, por las declaraciones del propio Abrams, el mensaje es, hasta que Maduro no salga, ustedes no tienen garantía de que van a recuperar ese dinero. De manera de que hay un planteamiento directamente dado por parte de Estados Unidos hacia el gobierno ruso diciendo, nosotros podremos buscar una conversación, podemos buscar una fórmula, pero ustedes van a tener que primero dejar ir a este señor, porque mientras él esté en el poder, ustedes no van a poder recuperar esa plata. Y el tema aquí de esos apoyos mayormente son plata. Sí.
Turquía es otro de los países, por ejemplo, ¿no? Erdogan. Esta semana, iniciando la semana, hablaba con un periodista turco que es el único periodista turco que ha entrevistado, Ibrahim, no me acuerdo cómo se apellida, que ha entrevistado a Guaidó. Primero, la entrevista no la replicó nadie en el país. Segundo, el titular fue algo así como el pirata Guaidó, completamente bias, ¿no? Y tercero, me decía Ibrahim, en Turquía lo que hay son movimientos a favor de Maduro. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué lo entienden así? Y caímos en la conclusión de que es un sentimiento antiamericano. Y aquí es la pregunta. O sea, ya no se habla... El resultado de la visión turca con respecto al conflicto en Venezuela no está basado en lo que vive la oposición y el oficialismo. Está basado en un sentimiento antiamericano. Y aquí es a donde vengo y lo quería rescatar porque Soledad lo trajo a la mesa. A veces creo, en mi percepción, que el tema... que Venezuela se está convirtiendo en un botín en los medios estadounidenses y en la política estadounidense. Y también en un daño colateral. Es decir, Venezuela per se y su conflicto está dejando de ser la prioridad y está haciendo la campaña. Eso es gravísimo, ¿no? Sin duda es gravísimo, pero, a ver, en definitiva, siempre todo en política se hace porque le conviene a uno o le conviene a otro. No vamos a tener una lectura naif de esto. Ahora, si el gobierno o esta administración de los Estados Unidos ayuda al pueblo venezolano porque su fin último es que gane el presidente la reelección, good for me. O sea, o sea, en algún punto uno, no sé si hasta que, lógicamente va a haber de fondo una motivación que no necesariamente sea el bienestar de los venezolanos, porque si la motivación era el bienestar de los venezolanos, no se hubiera esperado 20 años para llegar a este punto y que la situación cambie y que se arme una coalición y que estemos hasta ahí. Pero bueno, ahora con las cartas que tenemos hay que jugar. Y si las cartas son que, bueno, que por un lado Venezuela pasa a ser un jugador clave dentro de la campaña de reelección para los Estados Unidos, bueno, como latinoamericanos, como defensores de la democracia, como amigos del pueblo venezolano, pongámonos el nombre que queramos, utilicemos esas cartas, me parece. Pero utilizar esas cartas... Si sale bien todo. Si sale, bueno, si sale... esperando lo mejor, por supuesto. Para utilizar esas cartas a estas alturas del partido estaría sacrificando a todo un pueblo que ha puesto sus esperanzas en el cambio. Y aquí recordemos algo. Nicolás Maduro hoy por hoy no es garantía, ni para sus simpatizantes, peor para la oposición. Y eso está claro. Hoy por hoy en Venezuela, muchos que son seguidores de Nicolás Maduro, y lo sabemos todos, es porque en algún momento siguieron los ideales de Hugo Chávez, pero cuyos ideales se han transformado desafortunadamente en masoquismo. ¿Hasta qué punto hoy los venezolanos que están apoyando y que mantienen a Nicolás Maduro en el poder están dispuestos a aguantar el hambre que está sufriendo este pueblo, la economía colapsada, la hiperinflación, por favor, que es galopante? Es una locura. Que es una locura. Entonces, hoy nos encontramos con que hasta qué punto los venezolanos dentro, que son los que están sufriendo en carne propia, lo que hablan en representación de ellos, fuera, están dispuestos, uno, a aceptar una intervención. Dos, es que esa es una apuesta. Dos, a aceptar que a nivel internacional hablen en representación de ellos y quién. Yo tengo un pequeño disclaimer también. Exactamente. Entonces, los venezolanos hoy por hoy, tienen que sentarse a meditar la situación real de este país. Un país colapsado que está contaminando a muchísimos países y arrastrando la crisis que ellos tienen también para otros países, porque es la realidad que vive Colombia hoy por hoy. Es la realidad que puede vivir Brasil tarde o temprano y que la vivió en su momento al inicio de este año y el año anterior. Entonces, yo creo que Venezuela, en el cual se están viendo muchos países latinoamericanos en ese espejo, como Nicaragua, por ejemplo, tiene que salir de ese atolladero que muchos creyeron que había tocado fondo, mas no sabían que debajo de ese fondo hay un enorme túnel que pasa por una palabra y frase secreta y mágica: voluntad política. Y la voluntad política hoy por hoy no la está demostrando el gobierno de Nicolás Maduro en lo absoluto para resolver esto. Pero aquí tenemos que llegar a un fondo mucho más grave. Lo voy a mencionar, regreso para escuchar tu disclaimer y que pasemos al tema de Guatemala. Pero se llama indefensión aprendida.
el gobierno, el efecto que ha tenido el régimen de Maduro, el gobierno Chávez, sobre el venezolano. Hay quienes le apuestan o le han venido apostando a una implosión social, a un levantamiento, a un movimiento civil. La gente tiene síndrome de posguerra en un país en el que no hay posguerra. La gente está agotada porque no tiene alimentos y no se alimenta 3 veces al día. La gente no tiene la energía ni la capacidad emocional ni psicológica para enfrentar nada más que no sea conseguir lo necesario para sobrevivir. Y ahí es que está el meollo del asunto. Venezuela por sí sola, a nivel psicológico y físico, es incapaz de enfrentar al aparato de gobierno. Y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas que atienden a venezolanos que salen del país, llegan a tratamiento psicológico en este país y les dicen, señor, usted tiene un síndrome de posguerra. Y recuperar el aparato cerebral, así dicho por especialistas, para estos venezolanos va a ser imposible por el daño que se les ha hecho. No podemos seguir pensando en que Venezuela tiene que arreglar su problema solo, porque ya no puede. Está atrofiado y dañado el venezolano que está dentro del país, está aterrado y no tiene la capacidad para hacerlo. Ahí es que está el meollo del asunto. Entonces, ese rollito del papel de los venezolanos tienen que arreglar su problema no sirve. Eso ya colapsó. No sirve. Y eso es hacerse el tonto para no fijar una postura concreta y mucho más agresiva para un problema como este, donde, imagínate tú salir de tu país y tener síndrome de posguerra cuando en tu país no hay una guerra. Es comparar a una persona de Venezuela con una de Siria, para que me entiendas, en el daño emocional y psicológico. Voy a marcar una pausa, me apasioné. Regreso, escucho tu disclaimer. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Escucho tu disclaimer, estoy de pausa. Ya venimos. Entramos ahora en el territorio nicaragüense. Le voy a dar la palabra, obviamente, de entrada a Arnulfo, por su país natal. Además, gracias. Está exiliado precisamente por amenazas contra su vida al criticar a Daniel Ortega. Oye, deja de preguntarte, Arnulfo, esto que está pasando con el diálogo me parece una mala repetición del diálogo venezolano. Perdón, pero... Volviendo a Venezuela. Volviendo. Sí, volviendo. Bueno, es que Venezuela es la fotocopia. El parámetro, sí, fotocopia. claro. Además lo decía muy bien Soledad. O sea, esto empezó allá hace 60 años en Cuba. Y hay un manual. Es un manual de marca que tiene todo el instructivo de qué sigue, paso 1, paso 2. No, la logística está estudiada. Tal cual. Entonces, ¿cuál es el know-how? El mismo espejo. Sí. Ahí se están viendo 2 naciones. Nicaragua en versión pequeña. Pero espérame, déjame terminar mi pregunta. Me parece una mala copia del diálogo venezolano. Y me pregunto, ¿pero por qué la están repitiendo? ¿Por qué la alianza la está repitiendo? Si ya vieron los resultados. Y además les dice Ortega, vamos a sacar presos políticos. Sacamos unos, pero metemos otros. O sea, ¿qué es esto, hermano? O sea, ¿por qué la alianza? ¿Qué piensas de lo que está haciendo la alianza? Bueno, se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Recordemos que hubo un primer diálogo fallido, allá mayo-junio, encabezado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, un diálogo fallido, pues al final se terminaron parando todos de la mesa, o poniendo de pie todos de la mesa, y no quedó en nada, al contrario, vino más represión contra el pueblo, más presos políticos, 800 hasta el día de hoy, cerca de 802, según el último informe de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos. Que el gobierno solo reconoce solo reconoce cerca de 300 presos políticos. Presos comunes, dice el gobierno, no dice presos políticos. Si es mala copia o una copia fiel de lo que ocurrió en Venezuela, puedo decirte hasta el sol de hoy que el único resultado positivo que ha tenido la alianza esta semana durante el diálogo es que Daniel Ortega haya aceptado dejar en libertad plena, no es ni condicional ni nada por el estilo, tiene que existir nulidad de todos los procesos de estos 800 presos políticos, de los cuales 150 se encuentran en arresto domiciliario y los otros se encuentran en prisión. Señalaba un asunto importante. Saco 50 en arresto domiciliario, pero meto preso a 164 el pasado domingo. Una semana hoy domingo. Y por una manifestación pacífica, por una manifestación. No autorizada. Pero ojo también con esto. El tema de los presos políticos no es un tema de fondo. No es el tema de fondo por el cual la Alianza Cívica debe estar sentada en una mesa de negociación. Es clara. La petición es clara con democratización del país, que incluye elecciones adelantadas. Elecciones adelantadas, claro. Entonces,
Pero el tema de elecciones adelantadas, tenés que tomar en cuenta algo importante. ¿Cuánto tiene la Alianza Cívica para prepararse para ir a unas elecciones contra el aparato estatal No, de pero es que gobierno? aquí, a ver, pero el tema de la alianza es en apoyo a los organismos internacionales, a la Organización de Estados Americanos. Con un Exactamente. Luis Almagro que se lo he dicho. Daniel Ortega ha sido está criticado presionado. porque ha sido muy suave. Está presionado. Con el tema de Nicaragua, a comparación de lo que ha hecho con Venezuela. Exactamente. Está presionado Daniel Ortega en este momento por la comunidad internacional. Solo esta semana se le vino una sanción de la Unión Europea a 12 funcionarios públicos, incluyendo alcaldes de alto rango y muy conocidos en Nicaragua. Se le vinieron esas sanciones. Solo esta semana, ayer, o hace 3 días, más bien, la ONU, a través del alto comisionado para los derechos humanos, emitió un informe contundente contra Nicaragua por crímenes de lesa humanidad. Igual lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya se hizo en el caso de Venezuela, se está haciendo ahora con el caso de Nicaragua. O sea, al final, el patrón, escrito hace 60 años, está siguiéndose al pie de la letra. Pero ojo también con esto. Es asunto de confianza. ¿Qué tanta confianza tienen los nicaragüenses en un diálogo entre la Alianza Cívica y el gobierno? Porque No se ha sé, dicho, por eso es un diálogo entre cúpula empresarial, No sé, es lo por que eso se ha estaba dicho y lo que preguntando. se ha criticado hasta el momento. Me voy a adelantar la pausa para regresar a escuchar el punto de vista de Soledad y de Antonio sobre este tema de Nicaragua, porque si no se me va el tiempo, ¿no? Hago pausa y regreso. Estamos de vuelta, nos queda poco tiempo. Le voy a dar la palabra con el tema Nicaragua a Soledad para que nos diga su punto. Adelante, Soledad. No, lo que me parece es que tenemos que estar claros cuando estamos hablando de cualquier tipo de este proceso de que se está buscando la democratización, que el sufragio no necesariamente es democracia. Si se va a adelantar las elecciones, como pide parte del pueblo de Nicaragua, que haya un control internacional, que sean elecciones reales, porque simplemente llevar a las urnas cuando los candidatos de la oposición están presos o en el exilio y cuando no están las garantías democráticas no tiene ningún sentido, es una burla más al pueblo. Claro, es como elecciones en Cuba, con un Sí. solo partido, un solo candidato. Arnulfo. El diálogo, Digo, Antonio. sí, siguiendo un poco lo que es el guión en Venezuela, simplemente fue una táctica dilatoria. Yo temo que es lo que está pasando en Venezuela. Y el rato que se plantee algo serio ahí, que pudiera de alguna manera atentar o amenazar el poder que tiene Ortega, él simplemente va a dejar eso de lado. De manera de que es simplemente para distraer. Completamente de acuerdo. Bueno, me queda tiempo para darles las gracias. Antonio María Delgado. Muchísimas gracias, Antonio, como siempre, por estar aquí. No me estiro hasta allá, pero muchísimas gracias. Pero Gracias. me debes el cierre. ¿Eh? Me debes el cierre. Y aquí Pero espera, estoy despidiendo a Soledad. Estoy despidiendo a Es Soledad. mi momento de despedida. Entonces, por favor. Ya se te fue el tiempo con esta discusión. Arnulfo, mil gracias. Gracias a todos. Gracias por haber estado aquí. No, gracias, al contrario. Muy Gracias por amable. la invitación. Ya los invitaremos de nuevo, seguro que sí. Oiga, soy Fernando del Rincón. Muchísimas gracias. Patricia Kaplan en la producción. En mi oído torturándome. Nos vemos el próximo fin de semana.